Entonces, bueno, acuérdense que estamos viendo las bases que necesitamos para poder formular un medio de cultivo. Recuerden que este tema se llama formulación de medios de cultivo, formulación y balance. Entonces, ¿qué quiere decir formular un medio de cultivo? Pues quiere decir, a través de una serie de pasos, conocer qué debe llevar ese medio de cultivo y en qué cantidad, ¿sí? El qué debe llevar, pues también nos lo va a decir el tipo de microorganismo, el tipo de metabolismo en el microorganismo. Si es un microorganismo aerobio, si es anaerobio, si es heterótrofo o autótrofo, ¿sí? Todas esas cosas tenemos que considerarlas. Pero independiente o además de eso, para poder cultivar a un microorganismo en el laboratorio, pues necesitamos hacer un medio de cultivo artificial para tratar de proveerle a ese microorganismo todos los nutrientes que necesita para crecer, ¿sí? Entonces, en esta diapositiva vemos lo que debe llevar un medio de cultivo. Ajá. Y aquí, por ejemplo, factores de crecimiento. En este caso, recuerden que factores de crecimiento no todos los microorganismos los requieren. Por ejemplo, los hongos en general van a crecer bien, aunque no tengan factores de crecimiento. Sin embargo, muchas bacterias sí necesitan factores de crecimiento. Entonces, necesitamos ponerlas en el medio porque si no, no los van a crecer. Entonces, para saber cuánto debemos poner de estos componentes en un medio de cultivo, es decir, para formular o diseñar un medio de cultivo, necesitamos saber la composición química de una célula. ¿Qué quiere decir? Los porcentajes que veíamos de cada elemento en la biomasa, los que vimos en el tema de nutrición, ¿sí? Se los he dicho y quiero recordarles que esos porcentajes que yo les di en muchos casos son aproximados, ¿sí? O pueden variar dependiendo del tipo de microorganismo, de la fase de crecimiento, pero en general más o menos en ese rango oscilan, ¿sí? Por ejemplo, el nitrógeno podemos encontrar desde 6% hasta 10%. Y ahorita en este tema de formulación vamos a considerar 10% de nitrógeno, y no se los voy a cambiar, para que ustedes aprendan a hacer a formular un medio de cultivo, ¿sí? Entonces, eso es algo muy importante. Este esquemita también ya lo habíamos visto, ¿sí? De cómo hacer un medio de cultivo. En el caso de que no pesemos el polvito que habíamos visto en un video, ¿sí? Vamos a usar siempre agua destilada para tener el control del medio de cultivo. Si no usamos agua destilada y usamos agua de la llave, pues también vamos a tener, por ejemplo, en Iztapalapa vamos a tener muchos sólidos que pueden servir como alimento para algunos microorganismos, ¿sí? Porque la calidad del agua no es muy buena, entonces puede tener sales y sólidos. Sin embargo, va a ser variable. Entonces, para que podamos tener siempre resultados repetitivos, vamos a usar agua destilada y después poner fuente de carbono, nitrógeno, macronutrientes, micronutrientes, factores de crecimiento en caso de ser necesario. Ajustamos pH también en caso de ser necesario y después ponemos el agente solidificante. Ajá. Normalmente usamos agar, como ustedes saben. Y luego esterilizamos, inoculamos, estos términos es importante que los consideren. Inocular quiere decir poner al microorganismo en el medio de cultivo, ¿sí? Estoy inoculando el microorganismo. Incubar se refiere a las condiciones en las que vamos a poner a crecer al microorganismo. Normalmente, ¿qué vamos a controlar en la incubación? La presencia o no de aire, la temperatura y la presencia o no de luz o el fotoperiodo. ¿Cuánto tiempo, en el caso de los autótrofos, por ejemplo, cuánto tiempo debemos dejarlo en condiciones de luz? ¿Sí? Entonces, esos serían los términos que es importante que conozcan. Entonces, bueno,
La vez pasada yo les platiqué un poco de esto, ¿sí? Y entonces aquí solamente les quiero reforzar algunas de estas ideas, ¿sí? Primero, el sustrato limitante. No sé si vimos esta, chicos. ¿Me podrían decir alguien, por Creo que no, favor? profesora. No, ¿verdad? Creo que Sí, no, profesora. ok, Sí, creo que muchas no. gracias. Ahorita que la estoy viendo también dudé. Entonces, bueno, el objetivo de diseñar un medio de cultivo para un microorganismo en particular, primero que nada, acuérdense, depende de la composición química de esa biomasa en particular, ¿sí? Y entonces el objetivo de diseñar un medio es proporcionar a ese microorganismo una mezcla equilibrada de los nutrientes que requiere en concentraciones que permitan un buen crecimiento. Y con esto último, ¿a qué piensan ustedes que yo me refiero? O sea, cuando digo en concentraciones que permitan un buen crecimiento. Si un microorganismo necesita, por decir algo, 20 gramos por litro de azúcar, a lo mejor podríamos tomar como estrategia para que no se le acabe, ponerle 50 gramos por litro en vez de 20. ¿Creen que eso es correcto o no? ¿Cómo ven? No, ¿Quién me habló? yo, Mirza, ¿Por qué, Mirza? pues solo se debe de agregar lo necesario, ¿no? Ajá, Ajá. es correcto, pero ¿por qué crees que, o sea, si le ponemos más, ¿qué podríamos estar ocasionando en ese microorganismo? O sea, en este ejemplo que les doy, necesita 20, pero le pongo 50 para que no le falte. Y esto que dices, Mirza, es correcto, pero ¿por qué? ¿Qué podría pasar si yo ¿Podría, pongo sales o azúcares en exceso? puede generar un estrés osmótico? Así es, muy bien. ¿Quién me habló? Ah, Mario. Muchas gracias, Mario. Sí, justamente. Vamos a generar estrés osmótico y de tal manera que solo los osmófilos podrían tolerar esas condiciones, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante que comprendamos que formular un medio de cultivo quiere decir esto que les pongo aquí, en concentraciones que permitan un buen crecimiento. Justo por esto, Mario y Mirza, les agradezco mucho. Entonces, la cantidad y el tipo de nutrientes que vamos a poner en un medio de cultivo dependen de la composición de la biomasa, y esto es lo que ya hemos estado hablando, el porcentaje de cada elemento en la biomasa, de los rendimientos de crecimiento, de los productos que quiero, si es que voy a producir algo que me interese, por ejemplo, etanol, entonces, ¿qué tengo que ponerle o quitarle al medio para que se produzca más etanol o ácido cítrico, por ejemplo? Y de la tasa de crecimiento del microorganismo. Aquí, a lo mejor muchos de ustedes no saben a qué me refiero con esto de tasa de crecimiento y lo vamos a ver la próxima semana en la cinética microbiana. Tasa de crecimiento se refiere, es lo mismo que velocidad de crecimiento, ¿sí? Sin embargo, en la microbiología usamos este término más comúnmente porque velocidad en el sentido estricto se refiere a distancia entre tiempo. Cuando hablamos de una tasa, se refiere a otra variable en función del tiempo. Entonces aquí, si hablamos de tasa de crecimiento, se refiere al cambio en el número de células o la masa celular por unidad de tiempo. Entonces, bueno, esto de los rendimientos ya lo vieron en la lección de esta semana. Sin embargo, quiero recalcar algunos términos porque es muy importante que esto lo comprendan bien. Ya habíamos visto qué es el crecimiento microbiano y lo vamos a seguir viendo, pero es cuando un microorganismo en las condiciones adecuadas produce nuevos microorganismos. ¿Y esto cómo pasa? Pues se alimenta de lo que nosotros le ponemos en el medio. Entonces aumenta el número de células y la masa celular por consiguiente. Entonces, el crecimiento
de un microorganismo en un medio se va a detener cuando se agota un nutriente o cuando se acumulan productos microbianos que lo inhiben. En el primer caso, y este concepto lo vimos en los videos, el primer nutriente que se agota en el medio de cultivo es el sustrato limitante, ¿sí? Y se llama así porque limita el crecimiento. Si nosotros ponemos cantidad suficiente de todos los componentes que necesita un microorganismo, pero nos equivocamos y pusimos 10 veces menos nitrógeno, ¿qué va a pasar? Que el nitrógeno nos queda como sustrato limitante y una vez que el microorganismo se coma todo el nitrógeno que tiene, ya no va a poder crecer más, ¿sí? Entonces, ese es el sustrato limitante en este caso. Y esto lo vimos en los videos, ¿vale? Después tenemos la acumulación de productos que inhiben el crecimiento. ¿Qué productos podrían inhibir el crecimiento? ¿Cuáles creen ustedes? A ver, denme ejemplos, por favor. Hola, hola. ¿Podría ser el ácido láctico? Sí, sí, Mario, muchas gracias. ¿Algún otro que se les ocurra? Ese también podría ser la sal, en caso de que La algunos de sal, los organismos no soporten los pero medios la sal, salinos. pero dice cuando se acumulan productos microbianos, Héctor. Ah, ok. ¿Vale? La sal no es un producto microbiano. Entonces, sí, o sea, la sal va a inhibir el crecimiento microbiano, pero no es un producto. Entonces, aquí estamos hablando de productos. ¿Qué productos se les ocurren? A ver, otro producto muy común que ustedes conocen, estoy segura. Bueno, otro ejemplo sería, por ejemplo, el etanol, ¿sí? Saccharomyces cerevisiae produce etanol en una fermentación, ¿sí? Sin embargo, va a llegar un momento en el que se produce cierta concentración de etanol que el crecimiento se va a detener. Entonces sería otro ejemplo. Entonces, la cantidad final de biomasa, recuerden que con biomasa me refiero a la masa microbiana, ¿sí? Depende de la concentración y de la concentración de los componentes y de la composición del medio de cultivo. Y esto tiene que ver con la estequiometría del crecimiento. Entonces necesitamos conocer rendimientos. Y aquí particularmente me voy a referir al rendimiento biomasa-sustrato. Entonces, fíjense. Este rendimiento le vamos a llamar Y al rendimiento biomasa-sustrato. Entonces, un rendimiento, cualquiera que este sea, se define como la relación que hay entre el producto obtenido con respecto al sustrato consumido. Y el sustrato consumido, en este caso, es la fuente de carbono. Solamente vamos a usar la fuente de carbono, ¿sí? Y ahorita les digo por qué. Esto ya lo vimos en el video, pero de todos modos vamos a repetirlo porque es importante. Entonces, fíjense, si estoy hablando del producto obtenido y les pregunto por el rendimiento celular, ¿cuál piensan ustedes que sería el producto? ¿Alguien tiene idea? Bueno, creo que ya no les voy a preguntar. Porque no ¿La sé. biomasa producida? Sí, ¿quién me contestó? Muchas gracias, Mario. Sí, justamente. El producto en este caso, en el caso de un rendimiento celular, son las células producidas, por lo tanto, la biomasa producida, ¿sí? Entonces, quiero detenerme en esta, quería repetirles este concepto porque es importantísimo en este tema. Yo creo que es el concepto más importante en este tema que estamos revisando esta semana.
El rendimiento celular está dado o más bien definido por un término que es el YXS, ¿sí? Este es el rendimiento biomasa-sustrato y está dado por un delta X entre un delta S. Creo que todos saben qué quiere decir esto de delta, es un cambio, ¿sí? Que lo usamos mucho de los ingenieros. Entonces, fíjense, un cambio en la biomasa, ¿qué quiere decir? Pues la biomasa que se produce, ¿sí? Ahí la biomasa no puede desaparecer, entonces es la biomasa producida. Y en el caso del sustrato, este cambio en el sustrato es el sustrato que se consume. Ajá. En este caso, el sustrato no se produce, se consume lo que está en el medio. En este curso, este rendimiento biomasa-sustrato lo vamos a conocer o lo vamos a aprender másico, ¿sí? Este rendimiento también lo podemos utilizar en molar, ¿sí? En unidades de moles, pero en este curso solo lo vamos a aprender como gramos o kilos o miligramos. Ajá. Es decir, en masa. Solo lo vamos a usar en masa. De ahora en adelante, a la biomasa le vamos a llamar X. Ya en estos dos temas que nos quedan del curso, biomasa, si ustedes ven X, quiere decir biomasa. Y esta S es el sustrato, pero nos vamos a referir en particular al sustrato carbonado, es decir, a la fuente de carbono. Normalmente un azúcar, un lípido, ¿sí? Todos esos compuestos que vimos en el tema de nutrición que puedan servir como fuente de carbono para un microorganismo autótrofo o heterótrofo. Ajá. Entonces, esta S se refiere al sustrato carbonado, ¿sí? Y entonces este del YXS es la biomasa producida entre el sustrato consumido. Y está dada por esta relación que les pongo aquí. Ajá. Delta X es igual a biomasa final menos biomasa inicial. Y delta S es igual al sustrato inicial menos el sustrato final. Creo que me equivoqué en esta relación, ¿verdad, chicos? ¿Cómo ven? ¿Alguien me En podría el sustrato, ¿no? Tendría que ser final menos inicial. Ok. ¿Alguien más quiere opinar algo aquí? Gracias, Mario. Pues yo pensaría que no, porque vas a poner un sustrato inicial y ese se va a consumir y va a ser Así menos que es. al principio. Así es. Muchísimas gracias, Mario. Y esa es la respuesta correcta. Te agradezco muchísimo, Mario J. Y bueno, y a Mario Costa también. Muchas gracias por contestarme. Pero en este caso, Mario tiene toda la razón. Vean esta relación, lo que les estoy poniendo aquí. En el caso de la biomasa se produce y en el caso del sustrato, el sustrato se consume, ¿sí? Entonces, al inicio hay más sustrato que al final. En el caso de la biomasa, no. Al inicio hay menos biomasa que al final, ¿sí? Entonces, por eso esta relación está al revés. Entonces, eso considérenlo, por favor. Es muy importante que entendamos este concepto del YXS. Si además de la... Una Sí, pregunta. sí, América. Dijo que la biomasa se produce y el sustrato se consume. Así es. Y aquí, o sea, Ah, ok, es que lo estaba anotando. Gracias. sí, no por nada, América. Y es muy importante, y aquí, o sea, fíjense chicos, este tema de formulación de medios no es de memorizar, ajá, es de entender. Entonces, es muy importante esto que pregunta América, ¿sí? Tenemos que, a ver, o sea, nada más pensar por pura lógica. Al principio, pues tengo que poner fuente de carbono, ¿sí?
Y el microorganismo va a ir comiéndose esa fuente de carbono para producir más células. Ajá. Entonces, por eso tenemos el consumo de sustrato y la producción de biomasa en este concepto del rendimiento, ¿sí? La biomasa se produce a partir del carbono que el microorganismo se come, ¿sí? Vamos a imaginarnos que partimos con una celulita. Esa célula se va a ir duplicando, ¿sí? Pero pues tiene que comer. Ajá. Si no tiene comida, no puede reproducirse. Entonces, aquí es bien importante que tratemos de visualizar esos eventos para que podamos recordar este rendimiento biomasa-sustrato o el YXS, ¿sí? Acuérdense, X es biomasa, S es sustrato y es la relación de la biomasa que se produce entre el sustrato que se consume. Entonces, yo agradezco mucho sus preguntas y por ahí tengo una alumnita de servicio que me dice, es que es muy tonta mi pregunta. No, chicos, ninguna pregunta es tonta, entonces yo les agradezco y que no les dé pena preguntar, por favor. Si quieren por el chat está bien, aquí tengo, bueno, no sé. Entonces, miren, si además de biomasa se forma un producto, entonces vamos a tener también un YPS, ¿sí? Un rendimiento producto-sustrato. En este caso, también el producto se va a formar. Y a diferencia de la biomasa, porque en el caso de la biomasa, aunque sea una célula, al principio va a haber células, ¿sí? En el caso del producto, no. Entonces, el producto final, ¿sí? En el caso de cualquier otro compuesto que no sea biomasa, este P0, pues va a ser igual a 0, siempre, ¿sí? Entonces, bueno, eso sería con respecto a los rendimientos. ¿Y por qué? Lo otro que es muy importante. ¿Por qué nos vamos a referir particularmente a la fuente de carbono en este YXS? Por lo siguiente. Déjenme ver, ya se me trabó aquí. Entonces, fíjense, este rendimiento solo lo vamos a usar para las fuentes de carbono, para la fuente de carbono y no para la fuente de nitrógeno, fósforo, azufre. Porque solamente la fuente de carbono es la única utilizada para producir biomasa, ¿sí? Esta biomasa, más productos que contienen carbono. Ajá. Es el único. Productos que tienen carbono, por ejemplo, CO2, metano, ¿sí? Alcohol. Todos esos son productos que tienen carbono. Entonces, la fuente de carbono es la única que el microorganismo utiliza para la producción de biomasa, más otros productos que tienen carbono o productos carbonados, ¿sí? En el metabolismo aerobio, más o menos el 50% de la fuente de carbono se utiliza para la producción de biomasa. En el metabolismo anaerobio, este proceso es menos eficiente y entonces solamente alrededor de un 10% de la fuente de carbono se utiliza para la producción de biomasa. ¿Qué pasa con los otros elementos? Como el nitrógeno, fósforo, azufre. En general y mayoritariamente, prácticamente el 100% de lo que se consume se utiliza para la producción de biomasa solamente. Ajá. Entonces, por eso, en este caso, vamos a utilizar la composición de biomasa como base para saber cuánto nitrógeno, fósforo y azufre debemos ponerle al medio de cultivo. Entonces, recuerden, y esto es una regla general, chicos,
Para la fuente de carbono, ¿cómo vamos a calcular la fuente de carbono que necesitamos poner a un medio de cultivo? Con el YXS, ¿sí? Siempre. Para las fuentes de los otros elementos, vamos a utilizar la composición de la biomasa. Y eso es siempre. Esa es una regla que no deben olvidar para la formulación del medio de cultivo, ¿sí? Y la razón es esta que les acabo de decir. Espero que haya quedado claro. Entonces, bueno, esto era algo que me importaba mucho que supieran. Y bueno, no sé si hasta aquí tengan algún comentario, dudas. Yo supongo que no. Profesora, Sí, América. yo no entendí del todo lo de la fuente de carbono, lo último que explicó. Es que me perdí. Ok. Se los vuelvo a explicar con mucho gusto. Yo agradezco mucho que me preguntes, América. Entonces, miren, y bueno, hice este dibujito intentando explicarles qué es lo que pasa. Entonces, otra vez, ¿sí? Este rendimiento celular YXS, acuérdense, es la biomasa producida entre el sustrato consumido. Para este concepto del YXS, el sustrato consumido se refiere particularmente a la fuente de carbono, solo a la fuente de carbono y no a las fuentes de otros elementos. Recuerden que cuando hablo de fuente de carbono o fuente de nitrógeno, es la forma en la que vamos a poner el carbono o el nitrógeno en el medio de cultivo, ¿sí? Es decir, fuente de carbono me refiero al azúcar que vamos a poner, o fuente de nitrógeno a la sal que vamos a poner, ¿sí? Entonces, cuando me refiero al sustrato, en el caso de este concepto YXS, me refiero al sustrato carbonado, a la fuente de carbono, porque la fuente de carbono es la única que se utiliza. Estoy hablando de un metabolismo normal, ¿sí? Porque sabemos que hay metabolismos muy particulares, pero este es un metabolismo de un microorganismo común y corriente, ¿sí? Puede ser heterótrofo o autótrofo. En este tipo de microorganismos, la fuente de carbono es la única que se utiliza para producir biomasa más productos que tienen carbono, ¿sí? Es la única. Y entonces por eso tenemos que usar un YXS. Ajá. En el caso de los otros elementos, prácticamente todo lo que se consume se va a biomasa, ¿sí? Se va a producción de biomasa. Y entonces por eso es que en este caso tenemos que calcular qué cantidad de fuente de nitrógeno, fósforo y azufre debemos poner, pero con base en la composición de la biomasa. ¿Se acuerdan? 10% de nitrógeno, 5% de fósforo, 3% de azufre. Ajá. Y en el caso de la fuente de carbono, no vamos a considerar 50% de carbono. No debemos considerar eso porque es de lo que está compuesto la biomasa, sino el YXS. Por esta razón, vamos a suponer que la fuente de carbono se parte, ¿sí? A la mitad, en el caso del metabolismo aerobio, y una parte de esta fuente de carbono se usa para producción de biomasa y la otra parte para otros productos que tienen carbono. Entonces, por esa razón es que para el carbono, para la fuente de carbono, necesitamos forzosamente considerar un YXS, ¿sí? Que en el caso del metabolismo anaerobio, este YXS es bajito, ¿sí? Porque la producción de biomasa en condiciones anaerobias es poco eficiente. Hay poca producción de biomasa.
Espero con eso haber aclarado un poco tu duda, América, o mucho, ¿sí? Y entonces las consideraciones que necesitamos para esto de la formulación de medios, pues son las siguientes. La composición elemental, ¿sí? De la biomasa, que vamos a estar usando estos porcentajes, ¿sí? Para que ustedes aprendan a formular un medio de cultivo. Esto quiere decir que por cada 100 gramos de biomasa seca hay 10 gramos de nitrógeno, 5 gramos de fósforo, etc. Fíjense que aquí también les pongo el hidrógeno y el oxígeno. Sin embargo, esos no los vamos a agregar al medio de cultivo, o más bien ya están disponibles en el medio de cultivo en el agua. Ajá. Además de que, por ejemplo, todos los azúcares que agreguemos, pues tienen hidrógeno y tienen oxígeno. Entonces, esos ya van en exceso en los componentes del medio de cultivo. Entonces, no los tenemos que calcular aparte. Después, otra consideración fundamental para la formulación de un medio es el rendimiento celular, ¿sí? El YXS, que es lo que acabamos de ver. Y les pongo esto aquí porque cuando ustedes se gradúen de ingenieros en alimentos o ingenieros bioquímicos, llegan a una empresa y entonces a lo mejor su jefe les va a decir, a ver, diséñame un medio de cultivo para crecer a Saccharomyces en condiciones aerobias. Y ya, es toda la información que les va a dar. Ajá. Híjole, ¿qué hacemos? Entonces, de las primeras consideraciones que tenemos que saber, si no sabemos el rendimiento, lo tenemos que considerar a fuerzas, ¿sí? Entonces, si ustedes van a producir biomasa de Saccharomyces, entonces, pues tenemos acuérdense que Saccharomyces es una levadura facultativa, es decir, puede crecer en ausencia o en presencia de oxígeno, de aire. Y si lo hace en ausencia, debemos considerar un YX de 0.1. Pero si lo que necesitamos es producir biomasa, pues vamos a airear el reactor, ¿sí? Y entonces vamos a considerar un YXS de 0.5. Aquí es muy importante mencionarles que este YXS, al ser una relación, ¿sí? Como la que tenemos aquí, su valor oscila entre 0.1 y 0.5. En términos reales, este rendimiento nunca puede ser mayor a 0.5, ¿sí? Es ya como lo más alto está alrededor de 0.5 para el metabolismo aerobio. Esto quiere decir